Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach, con ayuda de Hashem vamos a compartir esta noche este foro tan honorable. Ustedes son los que lo honran con su presencia para abordar un tema de mucha actualidad y muy importante. Tal como anunciamos, el título de la conferencia de esta noche es ¿qué reveló la Torá sobre la guerra Rusia y Ucrania? Es decir, Rusia contra Ucrania. Todos sabemos que tristemente ya tiene una semana esta guerra. Vamos a tratar de verla en la perspectiva histórica de lo que la Torá milenaria nos reveló sobre sucesos que son compatibles con lo que estamos viendo en estos días. Y como saben, hay cientos de conferencias y decenas de videos que ya están disponibles en forma gratuita en tornetmedia.com, siempre y cuando hagan el trámite gratuito de inscribirse desde Hashem y Tvaraj, entre ellos las conferencias más recientes, algunas de ellas fueron sumamente interesantes, de Torah y ciencia. El tema de hoy no es de Torah y ciencia, el tema de hoy es un problema contemporáneo, tristemente de gran actualidad. Al final daremos la oportunidad, Bezat Hashem, que hagan preguntas. Con mucho gusto trataremos de abordarlas. Estamos por instaurar un sistema nuevo próximamente, no desde esta conferencia, sino en alguna de las próximas, donde el sistema de Zoom les va a pedir clave de acceso. Simplemente si teclean T o V chiquita, con eso van a agilizar su acceso a la sesión. Bezat Hashem Yitbaraj, regresamos a describir el título que dice ¿qué reveló la Torá sobre la guerra de Rusia contra Ucrania? Tristemente todos entendemos muy bien, este mapa es descriptivo de la invasión de Rusia hacia Ucrania. Luego vamos a ver más detalles. Tratamos que la conferencia no sea técnica ni complicada, sino tal cual como anunciamos, citas de la Torá milenaria vistas a la perspectiva de lo que en la actualidad nos ocupa. Y como algunos de los temas que vamos a mencionar relacionan esta guerra o las guerras en general con la llegada del Mashiach, entonces es necesario decir esta aclaración. Ningún ser humano en la actualidad puede saber con certeza cuándo va a llegar el Mashiach. Lo que planteamos, Bezat Hashem, es que la situación actual parece corresponder a uno de los escenarios premesiánicos descritos hace miles de años en la literatura judía. Pero, especialmente en la actualidad, que varios escenarios independientes parecen confluir en esta época. Pero no podemos asegurar que va a llegar el Mashiach, o menos aún cuándo va a llegar. Dice que va a llegar el Mashiach seguro, lo que ya estamos muy próximos. Eso no podemos tener certeza. Esperamos tener el mérito que llegue pronto y de la mejor forma posible. Pero esta conferencia, cuando yo diga esto tiene que ver con el Mashiach, no revela, Haz Shalom, no refleja que yo tenga certeza, porque nadie puede tener certeza. En la actualidad, ningún ser humano sabe la fecha exacta. El abordaje sistemático de conceptos relacionados al Mashiach, ya sea de la era premesiánica, o sea, lo que se llama el final de los días, o ya sea de la era mesiánica propiamente y de la era post-mesiánica, la resurrección de los muertos, eso ya fue abordado en muchas conferencias, pero una muy reciente, la número 922, hicimos un abordaje sistemático, un par de horas, tratando de poner en orden algunas ideas. Todos estos links que ustedes ven aquí son como 20 conferencias que hemos dado sobre el tema del Mashiach. Hoy nada más vamos a tocar un aspecto o unos pocos aspectos relacionados a este problema de trascendencia que estamos viviendo. Somos testigos de un momento de viraje en la historia y que sepamos sacar las lecciones convenientes y que nosotros y toda Israel y toda la humanidad podamos pasar esta situación en la forma más benévola posible. Entonces, hoy no es un abordaje sistemático del Mashiach, eso es la conferencia 922. Hoy solamente vamos a tocar algunos aspectos relacionados a la guerra en general y a la guerra de Rusia y Ucrania en particular.
Sobre las guerras en general ya está escrito, dice la Gemara de Masejet Megilá. Ustedes saben que siempre en letras azules está la referencia bibliográfica, ¿verdad, Hashem? Y dice la Gemara, Milhamá nami atjalata de Geulahi. Cuando tú ves que hay una guerra, es un signo, un presagio, un augurio de la redención. Pero yo solo me voy a hacer la pregunta que ustedes han de tener en mente. Pues a través de la historia ha habido muchas guerras y no ha llegado el Mashiach. Sí, es cierto. Yo no dije, ni la Gemara dijo, que cuando veas una guerra ya es seguro que va a llegar el Mashiach. No, no es seguro que ya va a llegar el Mashiach inminentemente, pero la guerra, las guerras en general, cualquier guerra, y a mayor magnitud de la guerra, es más indicativo que es un augurio, un presagio de la llegada del Mashiach. Ya en una otra conferencia reciente que se llamó la guerra de Gog y Magog, la amenaza nuclear, en esa explicamos que las guerras más fuertes son la guerra de Gog y Magog, la número 1, la número 2 y peor aún la número 3. La 1 y la 2 ya explicamos en esa conferencia que fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y esperamos que no tengamos que pasar por la Tercera Guerra Mundial. Entonces, cuando la Gemara dice la guerra es un augurio de la redención, no quiere decir ni que a fuerza tiene que haber antes guerra para que llegue el Mashiach, ni que cualquier guerra ya es inminente que va a llegar el Mashiach. Pero es uno de los muchos signos, es lo que dijimos en la introducción. En la actualidad vemos que hay la confluencia de muchos escenarios que la Torá describió como escenarios probables, premesiánicos, que fluyen mancomunadamente en la actualidad. Y entrando ya al tema propiamente, muy en breve, Ucrania está en Europa, flanqueada por varios países, Polonia, Rumania, Moldavia, flanqueada tristemente por Rusia, la Rusia imperialista, y al norte Bielorrusia, aliado principal de la Rusia comunista, es decir, excomunista, la Rusia imperialista, dictatorial que estamos viendo en la actualidad. Y está Ucrania, su capital es Kiev, y está su costa sur, la frontera sur de Ucrania la da el Mar Negro. Vamos a explicar próximamente la gran importancia de saber que está junto al Mar Negro. Y hay otros países que también dan al Mar Negro, Rusia, Ucrania, Rumania, Turquía, Georgia. Luego vamos a ver más detalles. La famosísima península de Crimea, que era parte de Ucrania hasta hace unos pocos años y ya se la arrebató Rusia. Más detalles con ayuda de Hashem enseguida. Esta imagen yo creo está bastante bonita. Rusia mul Ucrania en hebreo. Rusia como un juego de ajedrez, como un tablero, que se están moviendo las fichas, alguien las está moviendo. Si es una guerra, los colores de la bandera rusa, los colores de la bandera de Ucrania. Y ahorita todavía no les pregunto a quién le van en esta guerra. Porque si les pregunto a quién le van, no sé si en todos los países usa esa expresión, quién es tu favorito, quién crees que va a ganar, a quién le vas. Pues si lo analizas por la comparación muy breve de la fuerza militar de Rusia, número de soldados, sin entrar en detalles técnicos, 2 millones contra 1 millón, menos de 1 millón de Ucrania. Si tomas en cuenta aviones de guerra, ahí la diferencia es mucho mayor. 1,500 contra 98. Helicópteros militares, 500, estoy redondeando cifras, 500 contra 30. Oye, pues hay mucha diferencia. Tanques, 12,000 contra 2,500. Carros blindados, 30,000 contra 12,000. Oye, pues si te pregunto a quién le vas en esta guerra, si te fijas tan solo por el poderío militar evidente, pues no. Y aquí no hablamos de armas nucleares en esta tabla, no hablamos de armas cibernéticas, no hablamos de armas satelitales. El asunto es muy complicado, pero claramente, aún en cuanto a armas convencionales, hay una supremacía muy importante de Rusia sobre Ucrania. Mas, sin embargo, hay una regla en la Torá, que no siempre el más fuerte vence.
De hecho, a veces Hashem se pone del lado, Hashem se pone del lado del perseguido. Por lo menos en los primeros días, tristemente en esta semana, desde que empezó la guerra, ya estamos percibiendo un poquito como que Hashem está del lado de Ucrania. Elohim Yevakesh et Anirdav. Ucrania pareciera, hasta donde los ojos humanos nos permiten ver, que él es el perseguido Ucrania y el invasor es Rusia. Aunque siempre, obviamente, los dictadores siempre describen las escenas a su conveniencia. Entonces yo les pregunto, ¿a quién le van? No, pues fácilmente dices, pues Rusia es muy superior. Militarmente no podemos negar. Y sin embargo, nosotros como Yehudim, cuando te preguntamos, oye, ¿a quién le vas? Las siguientes, más o menos 5 transparencias que llevan el título de Sentimientos Encontrados, por favor sean moderados, no saquen conclusiones rápidamente, escuchen hasta el final esta serie de 5 o 10 transparencias que hablan de los sentimientos encontrados sobre quién es tu favorito. Pues aparentemente, pues uno tendría que decir, mi favorito, ¿a quién le vas? No, pues sí, pobres de los ucranianos. Y claro que sí, les advertí que no vayan a juzgarme rápidamente. Claro que sí, pobres. Sin embargo, este artículo está escrito por el Rav Yitzhak Adlerstein, esta primera parte de estas que llevan este título, las transparencias. Dijo, muchos en nuestra comunidad, él vive en la comunidad judía de Los Ángeles, dice, muchos en nuestra comunidad se encuentran actualmente con un conflicto de sentimientos o pensamientos respecto a Ucrania. ¿Pero por qué? Porque por un lado, obviamente, reaccionan con desaprobación a la crueldad y la actitud aventurera del dictador ruso, que trataré de llamarlo Vladimir. Entonces, uno dice, qué desagrado, qué repulsión siento hacia ese dictador ruso. Y por otro lado, completamente nos solidarizamos con el sufrimiento de cientos de miles de personas inocentes de Ucrania. Pero entre paréntesis, agrega él en forma muy inteligente, también sentimos lástima al ver fotos de soldados rusos muertos, porque el pleito, por llamarlo de alguna forma, es contra el dictador que está a la cabeza. La mayor parte de esos soldados rusos son jovencitos recién enrolados, no muy bien preparados, de 19, 20 años, que les alargaron su enrolamiento forzoso y los mandaron a una guerra sin saber muchos de ellos ni a dónde van ni a qué van. Entonces nuestro pleito tampoco no son contra la mayoría de esos soldados de bajo rango. Y nadie quisiera que esos soldados rusos jóvenes mueran, y menos aún que sus madres tengan que sufrir el dolor de una pérdida. Y entonces, si es así, ¿qué es ese título de sentimientos encontrados? Porque para nosotros los Yehudim nos es un poco difícil desprendernos de las muchas memorias recientes y antiguas que tenemos, esas heridas que nos infligieron los antepasados de estos ucranianos en cuestión. ¿Por qué? El más famoso Bogdan Khmelnytsky, en las pogromim de 1648 y 1649, cuando él dirigiendo a los cosacos, él era un héroe nacional en Ucrania, él dirigiendo a los cosacos masacraron en porcentajes altísimos a la comunidad judía de Ucrania, hace, ¿qué estamos hablando? 350 años aproximadamente. Mataron porcentualmente más judíos que los que Hitler mató. Según estudios académicos, se calcula que Khmelnytsky, a la cabeza de los cosacos, mataron más o menos a 20,000 judíos, cuando la población total de judíos que había en Ucrania en ese momento era 40,000, 50%. Y sí, porcentualmente más que Hitler. Y no nada más cuantitativamente, sino con la crueldad que lo hicieron. Aún más recientemente, hace 100 años, 120 años, las pogromim, las persecuciones de la primera década del siglo XX que hubo en Ucrania. Más recientemente, en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto,
la participación entusiasta de los ucranianos voluntarios en la matanza masiva en lo que se llama Babi Yar, que era una zona de Ucrania, donde se voluntarizaron muchos ucranianos y con unas salvajes y crueles mataron a los judíos de tal forma, creo que más o menos 30,000 judíos en un par de días, no recuerdo la cifra con precisión, y muchas personas saben que rebasaron la crueldad aún de los nazis. Sí, hay sentimientos encontrados. Es un poco confuso, pero entendemos que las cosas pueden ya haber cambiado. Hablamos de hace 350 años, de hace 100 años, de hace 70 años. Todo parece indicar que los ucranianos contemporáneos son descendientes biológicos de ellos, pero no necesariamente ideológicos. Y entonces, ese intenso antisemitismo quizás siga habiendo en Ucrania, pero no en una forma que uno diga que sea muy significativa. Y la mejor prueba que todos presentan es que el presidente actual de Ucrania es un yudí abiertamente judío, no un yudí, sí, puede estar un poco asimilado, yo no entro ahorita en detalles. Sin embargo, no vayas a creer que es un judío que esconde su judaísmo. Es un judío que se conoce su judaísmo y que nunca lo ha escondido, aunque no sé en qué nivel de observancia tenga, no es nuestro tema. Y ganó las elecciones en un país por una votación en una forma de más de 70% de los votos. Eso se llama, oye, quiere decir que por lo menos más del 70% del electorado ucraniano hace un par de años lo eligieron a un presidente evidentemente judío. Pareciera que entonces las cosas cambiaron y que ya ese antisemitismo feroz parece que ya no es tan prevalente en esta nueva generación. Las cosas pueden haber cambiado. Y si cambiaron, pues también nuestros sentimientos tienen que cambiar y solidarizarnos con ellos, con todos y con cada uno, no con los líderes malvados como Vladimir, sino solidarizarnos con la gente buena que son víctimas tremendas de esto. Otro artículo parecido, también escrito por otro yudí americano, también de edad, hijo y yerno de Yehudim que crecieron en la Ucrania antisemita. Entonces dice, no me es fácil a misma edad desprenderme de los sentimientos que mis antepasados, mi padre, mi suegro, mi hermano me contaron, que el antisemitismo de los ucranianos, de algunos ucranianos, rebasaba el de los nazis. Y esto no es nada más un sentimiento, sino hay algunos estudios que así lo demuestran al analizarlo. Aquí hay una referencia bibliográfica, al analizarlo, no entro en detalles, no es nuestro objetivo. Otra vez para hablar de ese concepto que estamos describiendo como sentimientos encontrados. Pero claro que había en Ucrania, como en muchos países de la Europa de la Segunda Guerra Mundial, lo que se llaman Hasidei Umot Haolam, hombres muy justos y rectos de las naciones del mundo, que ayudaron a los judíos a salvarse de las garras de los nazis. Pero pareciera que muchos no eran así, como acabamos de explicar en forma muy breve. En todo caso, como dijimos, estamos las referencias y las evidencias o la violencia brutal de los ucranianos en 1918 a 21 contra los judíos. Pero otra vez, también este artículo de este otro autor concluye lo mismo. Dice, pero eligieron ahorita a un judío, descendiente de judíos, abiertamente judío. Su abuelo fue el sobreviviente único de la familia del exterminio de los nazis, de su familia directa. Dice, lo eligieron sabiendo que es judío, pues se ve que no son tan antisemitas, la generación presente. Y en el centro de Kiev hay un lugar de conmemoración del Holocausto, precisamente en el lugar donde fue la matanza de Babi Yar. Se ve que las cosas cambiaron. Así que dicen ambos autores que acabamos de citar, que por favor
tratemos de superar esa reacción visceral, sentimental, de asociar a Ucrania con antisemitismo feroz. Eso es en el pasado y esperamos, Besat Hashem, que no sea en el presente. Y en todo caso, ahorita ellos son víctimas de la invasión de un dictador mucho más poderoso que ellos, como dijimos al mencionar las estadísticas cuantitativas sobre los ejércitos. Van a disculpar, pero no me quise saltar esta parte, que era como una introducción, pero la parte sentimental es importante. Entonces, ¿qué se espera de nosotros? Berrahamab al kol ma'asav, como dice Hashem, que sintamos misericordia de todas las creaciones, de todos los seres humanos que Hashem creó. No estamos hablando del caso muy remoto de Abale Orgeja, Shkem lo Orgó, el que viene a matarte, mátalo tú primero en defensa propia, sino ahorita es el sentimiento de tristeza, de solidaridad, de compasión por todos esos millones de ucranianos cuyas vidas están en riesgo y muchos ya han muerto. E inclusive de los soldados inocentes que describimos del ejército de Rusia, pero con más y mucha más razón, de nuestros cientos de miles de hermanos judíos que están atrapados en esta guerra despiadada. Ya vamos directo al título. ¿Qué reveló la Torá sobre la guerra Rusia-Ucraniana? Esta invasión despiadada y muy bien planeada y bien fincada en mentiras y engaños, que ahora no es el momento de analizar, como hasta pocos días antes de la invasión seguía diciendo puras mentiras este señor Vladimir, que eran ejercicios militares ya planeados y por eso estaban tantos soldados y equipo militar. Puras mentiras, típico de los dictadores mentirosos. Que Hashem nos cuide de todos ellos. Y entonces Ucrania fue invadida por varios frentes, por el norte, por el este, inclusive por el sur, por Crimea. Como vamos a ver enseguida, este señor bien planeado, Crimea se la apoderó hace unos años, que era parte de Ucrania, y es una parte estratégica muy importante, la península de Crimea. Y entonces también entró por el sur, que hicieron un ataque despiadado, multifrontal, contra un país mucho más pequeño y débil que Rusia. Pero lo que nos importa en esta introducción, ¿qué reveló atrás de la guerra Rusia y Ucrania? La primera cita que vamos a presentar está relacionado al concepto del Mar Negro. Y el Mar Negro lo estamos viendo aquí. Son frontera, el Mar Negro es frontera, sí, es frontera. Si es así, es la frontera sur de Ucrania. Vamos a entrar en detalles que giran alrededor del Mar Negro. Para eso vamos a remontarnos sin entrar en detalles geográficos, pero vamos a tener nociones. Aquí se ve toda Europa, aquí se ve España, se ve Inglaterra, aquí se ve Francia, la bota itálica, Grecia, aquí está Turquía, aquí está Alemania, Polonia, Bielorrusia, aquí está Ucrania, lo que hoy nos ocupa. Y aquí se ve un pedazo de la gigantesca Rusia y se ve un pedazo, o se ve Turquía. Okay. Los países que rodean el Mar Negro, que es este mar, que no es un lago, quiere decir, sí tiene salidas, luego vamos a ver enseguida que sí tiene salidas. El Mar Negro, los países que rodean principalmente son Bulgaria, Rumania, un poquito Moldovia, Ucrania, Rusia, Georgia y Turquía principalmente. ¿Y qué es tan importante sobre el Mar Negro? Vamos a seguir explicando. Entonces ya se ubicaron al sureste de Europa, está el Mar Negro. ¿Más detalles? Aquí ya se ven más detalles. El Mar Negro, aquí está Ucrania, aquí está la península de Crimea, que hasta hace poco era parte de Ucrania. Esto de amarillo, aquí se ve que es Rusia, aquí Georgia, Turquía. Entonces, el Mar Negro está conectado con otros mares a través, aquí está Istambul, la famosa Istambul.
En Turquía, la famosa, antiguamente se llamaba Constantinopla. Estambul, esa ciudad tan importante, es la frontera. Turquía tiene una parte europea y una parte, el que está viendo el mapa, estoy tratando de indicar con el cursor para que ubiquen lo que estoy tratando de decir. Aquí está la parte europea de Turquía y la parte asiática de Turquía. Entonces, del Mar Negro, aquí hay unos estrechos angostos. No son como el canal de Panamá o el canal de Suez, que fueron abiertos por el ser humano para atravesar de un mar a otro. No, así es. Desde que conocemos el mundo, así es. El Mar Negro se conecta. Ya cada vez vamos viendo más acercamientos. Aquí está Crimea, está en el Mar Negro, pero el Mar Negro se conecta, un acercamiento. Aquí tenemos el Mar Negro, aquí tenemos Estambul. Vean, esto se llama el Estrecho de Bósforo. Estrecho quiere decir un lugar estrecho, como un canal, pero es natural. El Estrecho de Bósforo, ese estrecho que separa, que comunica el Mar Negro con el Mar de Mármara, al norte de Turquía. Y a su vez el Mar de Mármara hay otro estrecho, que es el Estrecho de Dardanelos. Son las únicas dos palabras, tres que se tienen que poner. Mar Negro, Estrecho de Bósforo y Estrecho de Dardanelos. El Estrecho de Dardanelos, ¿a dónde conecta? Al Mar Egeo, y el Mar Egeo al Mar Mediterráneo. Tal vez luego digamos más detalles, los que sean necesarios. Entonces, es el estrecho de Bósforo es el estrecho natural más angosto que hay, que permite navegación de naves, de barcos internacionales. Y es un estrecho realmente estrecho. Es un pasadizo que tiene 30 kilómetros de largo. Aquí están los 30 kilómetros de largo, pero tiene en los lugares más angostos 700 metros. Por ejemplo, hay el estrecho de Gibraltar, son 12 kilómetros de ancho. Aquí el estrecho de Bósforo, en la parte más angosta, son 700 metros. Uy, ¿qué son 700 metros? Realmente estrecho. Y permite navegación de barcos, grandes barcos, inclusive de procedencia internacional. ¿Ok? ¿Y cuál es la importancia de esto? Otra vez vemos aquí el Mar Negro. ¿Cómo se comunica aquí por el estrecho de Bósforo al Mar de Mármara? ¿Cómo se comunica por el estrecho de Dardanelos al Mar Egeo? Y del Mar Egeo ya sale al Mediterráneo. ¡Uy, el Mediterráneo! ¡Uy, ya reconocimos! Aquí está Israel. Aquí está la isla de Chipre. Aquí está Israel. Quiere decir que si Rusia se quisiera ir en barcos, y los barcos aún en la actualidad, o en submarinos, aún en la actualidad, los barcos y los submarinos y los portaaviones son vehículos militares sumamente trascendentes aún en un siglo XXI de sofisticación tecnológica. Y vamos a decirlo para entender un poco el contexto. Si lo aleno, que nunca ocurra, Rusia quisiera atacar por mar a Israel, ¿por dónde se tendría que ir? Pues Rusia está aquí. Rusia da al Mar Negro, pues tiene costa del Mar Negro, más ahorita que aquí está Crimea, que ya se la expropió hace unos años. Entonces tiene aquí muchísimos barcos militares, Rusia. Si quisiera ir a atacarlo aleno a Israel, como explicamos un poco en la conferencia que se llamó Guerra de Gog y Magog, entonces, ¿por dónde se tendría que ir? Se tendría que ir por el estrecho de Bósforo, entrar al mar Mármara, atravesar el estrecho de Dardanelos, llegar al mar Egeo y de ahí desembocar al mar Mediterráneo. Es decir, sí hay vía marítima directa, cercana, ¿no? Sin darle la vuelta al mundo, por donde podría llegar al Medio Oriente, a Israel, a Egipto, a Siria. Lo que nos concierne, obviamente, es Israel. Perdón que alargué tanto, pero esto es necesario entenderlo para entender las siguientes citas. Y de hecho es parte muy importante de esta guerra, entender la geografía marítima que hoy nos ocupó. Ok, entonces resumimos. Estrecho de Bósforo y estrecho de Dardanelos, y con eso ya están listos para llegar al Mediterráneo. Israel tiene costa, toda la costa de Israel, todo es al Mediterráneo.
Tel Aviv, Haifa, etcétera. Todo es el Mediterráneo. Está publicado ya desde hace varias décadas en diferentes libros la siguiente cita. Uno de los grandes sabios judíos de hace aproximadamente 250 años, tenemos una conferencia maravillosa sobre él, se llama El Gaón de Vilna. La biografía del Gaón de Vilna, su grandeza es impresionante, no es el momento de hablar, pero es sin duda alguno de los grandes sabios judíos de este milenio. El Gaón de Vilna escribió poco, pero muchas de sus lecciones se pasaron a través de sus alumnos. Tiene libros, pero más aún tradiciones y cosas que él decía a sus alumnos. Entonces, en este libro aquí citado, que se llama Heble Mashiach Bismanenu, y en otros varios libros que tal vez citemos, dice, tenemos la tradición que los alumnos del Gaón de Vilna dijeron que su maestro, el Gaón de Vilna, les dijo, 2 puntos y seguido, cuando vean que los barcos, las naves, los submarinos, bueno, él no usó la palabra submarino, usó la palabra barcos o naves. Cuando vean que las naves, barcos del imperio ruso atraviesan el estrecho de Bósforos y el estrecho de Dardanelos, debemos ya vestirnos ropa de Shabbat. Es una forma de decir, vestir la ropa. La ropa de Shabbat se la pone uno en Shabbat. Pero si hay un evento mayor, como la llegada del Mashiach, sí, si ya llegó el Mashiach o va a llegar el Mashiach, nos ponemos ropa de Shabbat. Y es lo que dijo el Gaón de Vilna. ¿Cuándo es un signo inminente de la proximidad de la llegada del Mashiach? Cuando veas los barcos de guerra de Rusia atravesando el estrecho de Bósforo, o sea, del Mar Negro al Mar de Mármara, y el estrecho de Dardanelos, del Mar de Mármara al Mar Egeo, y que desembocan finalmente en el Mediterráneo. Cuando veas que eso ocurre, debemos ya vestirnos la ropa de Shabbat, porque es un augurio de la proximidad de la llegada del Mashiach. Pero en esta frase hay una ambigüedad muy importante. Aquí nada más pareciera decir cuando atraviesan los barcos, y entonces le preguntaron a Stapler, siempre en Letras Azules la referencia bibliográfica, al papá de Rav Chaim Kanievsky, le preguntaron hace varias décadas, dice, ¿qué quiso decir el Gaón de Vilna? Cuando veas barcos de Rusia atravesando el estrecho de Bósforo y el estrecho de Dardanelos, o lo que quiso decir es cuando conquisten. Entonces, ¿qué contestó? Obviamente, dice, se refiere a que cuando conquisten. Entonces, si de conquistar se trata, entonces ya regresamos a los mapas de antes. Están legalmente, políticamente reconocidos por todo el mundo. Aún Rusia reconoce que el estrecho de Dardanelos, que está en medio de la ciudad de Istambul, lo que antes se llamaba Constantinopla, está bajo poder de los turcos. Entonces, pasar por ahí, pues pasan por ahí, dijo el Stapler, pues por ahí pasan todos los días, por llamarlo así. Claro, todos los días es una expresión exagerada, quisiera, pero hay una navegación continua de naves o barcos de todos los países que tienen derecho de navegación internacional libre por esos estrechos, a menos que sea tiempo de guerra. Entonces, por esos estrechos pueden pasar cualquier barco civil, comercial o incluso militar. Entonces, los barcos rusos pasan por ahí con cierta frecuencia. Entonces dijo, no quiere decir cuando pasen esos barcos rusos por esos estrechos recién mencionados, sino cuando los rusos conquisten. Conquistar es apropiarse por la fuerza. Por decir lo que hizo Vladimir, el dictador ruso, hace unos pocos años, que se apoderó de la península de Crimea, que está al sur de Ucrania, propiedad de Ucrania, que está dentro del Mar Negro, como recién dijimos. Dijo, esto es mío, mío, como niños chiquitos, mío, 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 y se lo quedó.
Cuando Rusia, si se le llega a ocurrir decir, mío, 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 es mío, como niño chiquito, Istambul ya es mío, Istambul ya es mío, y lo que flanquea el Dardanelo ya es mío, y yo domino, yo controlo quién pasa por ahí, eso se llama conquistar por la fuerza. Dice, sí, y eso no ha ocurrido, de una vez les aclaro, no ha ocurrido. Pero dice, si ves que eso ocurre, ponte las ropas de Shabbat. Es una expresión para decir la inminencia de su llegada. Lo que ya dijimos 2 o 3 veces, la península de Crimea al sur de Ucrania, la parte integral de Ucrania, pero en marzo del 14, y ahorita ya entendemos que son zonas estratégicamente muy importantes en el Mar Negro, que es la única salida directa que tiene Rusia hacia el Mediterráneo. Entonces, en marzo del 14, Rusia se le ocurrió, aquí lo pintamos, está pintado de rojo, dijo Rusia, pues yo estoy aquí y yo quiero en el Mar Negro, quiero tener dominio completo. Vean, esta península está pues como está ahí, no, es de Ucrania, no me parece. Y en marzo del 14 conquistó por la fuerza y se expropió Crimea. Quiere decir, hace aproximadamente 8 años. Y hasta la fecha, que sí, es uno de los lugares que ahorita usó para invadir Ucrania desde el sur y aspirando a conquistar la ciudad de Odessa, el puerto principal de Ucrania al sur, que está por aquí cerca. Estos son conceptos muy importantes en la geografía mundial y en la geografía particular de la zona que ahorita tiene el mundo entero de cabeza. Y entonces, cuando Crimea fue expropiada, se la anexó Rusia, generó eso, obviamente, una crisis política y se agravaron las relaciones. Vamos a explicar un poquito. Hay lo que se llama guerra fría y guerra caliente. Guerra caliente quiere decir caliente, fuego, fuego, dispara, fuego, fuego. Guerra caliente quiere decir guerra. Armas de fuego, disparos y muerte. La guerra caliente de la zona más grave, pues obviamente fue la Segunda Guerra Mundial, que acabó en el 45. Y después de 1 o 2 años de reacomodos mundiales, desde el 1947 hasta 1991, es el periodo que se llama la Guerra Fría. Quiere decir, por llamarlo Rusia y sus aliados, Estados Unidos y sus aliados están en guerra, pero guerra fría, que si no hay disparos, pero hay una tensión militar, hay una carrera armamenticia tremenda durante más de 40 años. ¿Y cuándo acaba la guerra fría? En el 91, cuando cayó la República, o sea, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, como ustedes se acuerdan. Cuando se desmembró ese imperio ruso, en ese momento acabó la Guerra Fría. Del 91 a 2014, digamos como que había paz y armonía, por llamarlo, entre Rusia, Estados Unidos y sus respectivos aliados. Pero en 2014 se agravaron las cosas otra vez. Después de un descanso de 25 años, se agravaron. ¿Por qué? Por lo que dijimos, en marzo del 14, Rusia se anexa por la fuerza la península de Crimea, que le pertenecía a Ucrania. Y en ese momento vuelve a empezar la Guerra Fría, tensión entre Rusia y el resto del mundo. Pero la reacción mundial fue tibia, como vamos a explicar. Sí, vamos a ponerles castigos a los rusos. No, no está bien, no, por favor, Vladimir, no hagas eso. No, pero fue una reacción tibia. Y ustedes saben muy bien que a una reacción tibia, ¿qué siguen? En ese momento, en el 14, entra al escenario, hasta ahorita dijimos quién, el primer libro que citamos que dijo en nombre de los alumnos del Gaón de Vilna, Heble Mashiach Bismanenu, luego el libro Orjot Chaim del Stapler, que dijo, no es solo pasar por esos estrechos, es conquistar esos estrechos. Pero en 2014 entra al escenario uno de los jamim hasta 120 años más ancianos y más importantes que hay en Israel, que se llama Rav Moshe Sternbuch. Y en resumen, cuando conquistó la península Crimea, él dijo, y ahora yo voy a hablar. Era cerca de Purim. Dice, y ahora yo voy a hablar, les dijo a sus alumnos. En Purim uno a veces cuenta cosas de más.
Dice, yo soy descendiente del Gaón de Vilna y tengo la tradición de mi papá y mi papá de su papá y su papá de su papá. En resumen, ¿qué dijo? En nombre del Rabbi Yitzhak Haber, que era el alumno del Rab Chaim Volozhin, que era el alumno del Gaón de Vilna, ¿qué dijo? El Gaón de Vilna dijo, ¿saben qué? Cuando veas que Rusia conquista Crimea, que sepan que empieza en ese momento los campanazos de la redención. ¡Qué expresión! Dice, eso lo sé por tradición de mi padre y mi abuelo. Y ahorita, 2014, es cuando él dijo esto, que estamos viendo cómo ya conquistó Crimea, pero cómo, él lo definió con detalles. Conquistó y no nada más atravesar, conquistar. Y no nada más dijo, Crimea, dice, es el principio de los campanazos de la redención. Pero dice, cuando veas que los rusos ya conquistan Constantinopla, Istambul, ahí te vistes con tus ropas sabatinas porque ya es inminente llegar el Mashiach. Entonces, este párrafo es compatible con el previo, aclarando que estamos hablando de conquista, no de tránsito naval. Y esa conquista ya ocurrió, ¿no? Ocurrió de Crimea. Crimea, empiezan los campanazos. Pero cuando la ropa de Shabbat, figurativamente, la inminencia, cuando conquisten Istambul. Ok. Hasta aquí bastantes detalles. Y todavía le preguntaron a sus alumnos, oye, ¿qué quiere decir campanazos del Mashiach? Cuando tocas la campana es como que estás anunciando algo. Pagamé, pagamón. Pagamón es campana, pagamé los campanazos. Dice, señal que tiene uno que alistarse para la llegada del Mashiach. ¿Cuándo? Cuando veamos esto que acabamos de explicar. Conquista y no nada más tránsito naval. Ahora, ya. Hasta ahí los antecedentes, hasta 2014. Ahorita vamos a la guerra que nos ocupa. Como dijimos, este mentiroso Vladimir, pues estuvo acumulando todo tipo de armas y todo tipo de soldados rodeando por todos lados a la pobre Ucrania. Y entonces febrero 8 del 22, pues no lo hace tanto, la guerra empezó el 24 de febrero, hace una semana aproximadamente. El 8 de febrero, vean, 6 naves, 6 barcos de guerra rusos provenientes del Mediterráneo ingresan al Mar Negro atravesando ¿qué? Los estrechos de Bósforo. Pues ustedes ya entendieron todo porque ya les expliqué los mapas, ya entendieron. Están entrando hacia el Mar Negro 6 naves y tiene muchas más, pero 6 naves. Y sí, se estaba preparando con muchas naves de guerra en esa zona. Tiene para dar y repartir por todos los mares, pero ese es el mar estratégico que hoy nos ocupa. Ok, eso fue 8 de febrero. Ahorita vean esta noticia al 2 de marzo. Si se fijan en su calendario, ¿hoy qué fecha es? Les disculpen, yo no me fijé, pero creo que sí es 2 de marzo. Entonces, al 2 de marzo, esta noticia es del día de hoy. Acuérdense, ¿quién tiene el poder de esos estrechos? Son mares, aguas internacionales. Pero hay un acuerdo, que si hay tiempo de guerra, el que toma poder y el que decide es Turquía. Porque Turquía es el dueño o sea, geográficamente es el que tiene. Y entonces, marzo 2 del 22, o sea, hoy dice, Ankara, es decir, la capital de Turquía, invocó la Convención de 1936, donde hay una regla, y no entro en detalles políticos, donde Rusia le pidió permiso, le tienen que pedir permiso a Turquía para atravesar. Y Rusia hoy le pidió permiso a Turquía para mandar más barcos de guerra que atraviesen el estrecho de Bósforo. Y vean, Turquía en forma muy amigable, no se quiere enojar con los rusos. Turquía en forma muy amigable le dijo a los rusos que no podía transitar con sus barcos ahí. Porque de acuerdo a los tratados de Montreux, no sé cómo se pronuncie, en tiempos de guerra cambian las normas y en resumen no tenían derecho de pasar esos barcos. Y le dije muy amablemente a Rusia, no te enojes conmigo, yo estoy siguiendo las leyes,
checa los contratos, los convenios, estoy siguiendo al pie de la letra, no tienes derecho a pasar porque ahorita es tiempo de guerra. Ok, ¿y cuál fue la reacción de Rusia? Vean la frase final. No se espera que Rusia proteste mucho contra Turquía. ¿Por qué? Porque ya tiene ahorita tantos barcos de guerra en el Mar Negro que no le hacen falta más. Pues ya no se va a quejar. Pero aquí dice entonces, ya hay una gran cantidad de barcos en el Mar Negro, barcos de guerra rusos, suficientes para poner en jaque a toda Europa y el resto del mundo, y en especial a los países de la zona. Y lo que a nosotros nos concierne es lo que dijo en nombre del Gaón de Vilna, ya 3 citas. Cuando veas barcos de guerra de Rusia conquistando los estrechos de Bósforos y Dardanelos y atravesándolos rumbo al Mediterráneo, o sea, de regreso para ir rumbo a Israel o a Lenu, entonces señal de la inminencia de la llegada del Mashiach. Entonces, claro, para que nadie me vaya a malinterpretar. ¿Yo qué dije? ¿Que esto ya ocurrió? No, no ha ocurrido. Hasta el día de hoy, 2 de marzo, se rehusó Turquía con derecho. Y Estados, bueno, ustedes saben que con este señor Vladimir, uno nunca sabe, hace unos años Turquía por error le tiró un avión de guerra a Rusia y se acuerdan qué escándalo hizo. Entonces, y aparte el problema principal ahorita de este tirano dictador es que está muy nervioso y frustrado por el desenlace de la guerra y de las reacciones mundiales tan inesperadas en su contra. Está muy nervioso. Y ya dijeron que este señor tan nervioso es impredecible lo que va a hacer mañana. Si es así, lo único que dijimos con palabras suaves, tensiones militares en el Mar Negro alrededor del estrecho de Bósforos y del estrecho de Dardanelos. Y para nosotros ya sabemos qué significado tan grande tiene eso. Hasta aquí la segunda parte de la conferencia, aclarando que no es atravesar, sino conquistar. Y regresamos al título de la conferencia. Entonces resumimos, primero dijimos la introducción sobre los sentimientos encontrados de solidaridad que debemos tener aún con los ucranianos. Segunda parte, lo que tenemos por tradición respecto al conflicto bélico alrededor del Mar Negro, que lo explicamos con mucha amplitud. Tercera parte, regresamos al título, ¿qué reveló la Torá sobre la guerra de Rusia a Ucrania? Tercera parte de la conferencia. Y para entender esta parte de la conferencia, otra vez regresamos al mapa. Pues si uno no sabe de mapas, no entiende uno nada. Aquí en el mapa vemos Siberia, la Siberia, Rusia, Moscú, Rusia es muy grande, Rusia es muy grande. Aquí está China, aquí está Mongolia, Turquía, aquí está el mar, aquí está Ucrania, aquí está el Mar Negro, que ya no los conocemos muy bien. Una parte del mapa. Antes, ¿cómo se llamaba? La URSS. La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. ¿Y qué pasó? Dijimos ya en 1991, el imperio de ese conglomerado de países se disolvió. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver todo con nuestro tema, con la guerra actual. Ese es un antecedente fundamental, como vamos a tratar de explicar. Y antes de entrar a los factores históricos o geográficos o políticos, muy en breve, vean esta cita, un libro, otra vez, Am Israel, tenemos tradiciones, unas por escrito y otras que se transmitieron verbalmente y finalmente se escribieron. Hay un libro donde, Ahanat Lev, la Tfilá, donde finalmente se escribió esto que vamos a decir, publicado en 1927, casi 100 años. Y hace 100 años, aquí está la hoja escaneada y enseguida se las voy a enseñar ya tecleada para que todos puedan leer. Mekubal mitzadikim shekodem biata Mashiach. Tenemos la tradición de nuestros maestros, de los hombres justos del pueblo Israel, que antes que llegue el Mashiach, Titchalek Malchut Rusia, Lehalakim Rabim, se va a dividir el reinado de Rusia en muchas partes. Vetitbatel Malchuto, y se va a anular su imperio. Vamos a leerlo ya con letras más grandes.
Tenemos la tradición de nuestros maestros que antes que llegue el Mashiach se va a dividir el reinado de Rusia en muchas partes y se va a anular su reinado. Ah, pues eso ya ocurrió, es lo que dijimos, ocurrió en 1991. No, pues ya hace mucho, no, pues sí, hace mucho. Ocurrió en 1991. ¿Qué ocurrió? En resumen, que la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas se dividió de la noche a la mañana en forma inesperada para el resto del mundo. En 15 países se dividió. Y aquí está la lista, en 15 países. Entonces, ¿y esto qué tiene que ver con nuestro problema actual? Pues al revés, uno dice, Rusia ya cayó. No, pero de esas 15 con países aglomerados en la URSS, el principal como era Rusia, el que se llama hasta la fecha Rusia, cuya capital es Moscú. El principal de los 15 era Rusia y sigue siéndolo, el más poderoso y el más líder de los 15. ¿Y qué creen? Que a la mayoría de la gente, sobre todo gobernantes arrogantes, no les parece que les mutilen tantos pedazos de su país. Y entonces, este factor de la división de Rusia, según la tradición judía que tenemos, es que antes que llegue el Mashiach, se va a dividir el reinado de Rusia en muchas partes. Y eso va a ser un factor que va a acercar la llegada del Mashiach. ¿Cómo? Pues ahorita lo explicamos, otra vez la misma cita tecleada. Y hasta aquí el antecedente de la literatura judía. Ahorita vean, regresamos a cualquier libro, puede decir lo mismo, más que libro, ahorita son artículos de análisis de la situación mundial. Dice, ¿qué es? Bueno, psicoanalizar a Vladimir es muy difícil, pero hay algunas cosas muy evidentes, porque él las ha dicho. Mucho más de lo que ha dicho es lo que él piensa y no lo publica. Pero hay cosas que sí las ha publicado y entre otras cosas él ha dicho y lo ha expresado de una forma u otra. Es una vergüenza para el imperio ruso la disolución del imperio ruso. La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que se haya dividido en 15, es una vergüenza. Es como una púa, como algo clavado que tiene. Y eso tiene muy nervioso a quién? A Vladimir. Y el que sabe de historia, al final de la Primera Guerra Mundial, sin entrar en detalles, se hicieron acuerdos de pacificación con Alemania y se firmaron los tratados de Versalles. Y los tratados de Versalles fueron la causa de la Segunda Guerra Mundial. Y ahorita la disolución y la vergüenza que implica la disolución del imperio ruso, principalmente para el jefe que es Rusia, Moscú, dice, para Vladimir es una vergüenza. Y él quiere hacer lo que él ha dicho varias veces, una reparación histórica. No más estoy haciendo una pequeña corrección. No estoy ahorita en Rusia. El que dice que él invadió y que está conquistando tiene 15 años de cárcel. Él pone sus reglas. Lo que yo hice no se llama guerra, no se llama invasión, nada más se llama una corrección histórica, una operación militar muy localizada para arreglar las cosas. ¡Ay, qué palabritas tan buenas se le ocurrieron a este cuate! Y sin embargo, ese es un factor muy importante, la disolución del imperio que él quiere de nuevo amalgamar. Sí es así. O por ejemplo, hay un Natan Sharansky, es un judío ruso soviético que fue de los primeros que todavía antes que se abriera la cortina de permitir a los judíos irse a vivir a Israel, él ya estuvo encarcelado y demás, se volvió lo que se llamaban prisioneros de Sion muy famoso y ahorita es hasta político en Israel, tiene décadas que se fue a vivir a Israel, pero él es ruso, él sabe muy bien y él tiene un puesto político importante, muy experto. Y dijo ahorita, ayer, hace 3, 4 días, dice, Putin ya dijo explícitamente en días recientes que lo que él quiere es hacer que Ucrania regrese a su lugar original, que es Rusia. Dice, Ucrania no existe ni como país, ni como pueblo, ni como nada. Ucrania es Rusia. Y por eso lo estoy haciendo la corrección histórica, lo estoy regresando. Si es así, lo estoy regresando, no hay problema. Y su sueño grande de Vladimir es volver a tomar control
de lo que más pueda de esos 15 países que se desmembraron. Exactito lo que dijo, en especial por la reacción tan débil que tuvo Obama en 2014, cuando se apoderó Vladimir se apoderó de Crimea. Estamos empezando a entender, pero no les vienen a dar una clase de historia ni de política, lo estamos viendo a través del lente de la Torá. El primer lente de la Torá, cuando conquiste Rusia, los estrechos, ponte tus ropas de Shabbat. Segundo, cuando veas que Rusia se desmembró, se desprendió su reinado, eso va a ser el preámbulo de la llegada de Mashiach. Algunos podríamos haber pensado hace 30 años cuando eso ocurrió, que eso ya era. No, ese era el factor que hoy tiene nervioso al mundo entero, porque él quiere reconstruir su imperio. Si es así, estamos empezando a entender la correlación entre lo que dijo la literatura judía milenaria o centenaria y lo que estamos viendo ante nuestros ojos. Pero aquí agregó Sharansky otro factor, la débil, y por eso, ¿qué hizo? Se apropió de uno y otro alrededor del Mar Negro, lo que estamos diciendo, para reconstruir esto. Entonces, los antecedentes muy importantes a esta guerra, aparte de los que ya hemos dicho, es la impunidad con la que logró el mundo entero, le puso castiguitos, que le hizo reír, lo hizo reír. Los castigos que dieron en 2014 por haberse apoderado de Crimea, y eso le dio valentía, le dio fuerza y aplanó el camino para lo que estamos viviendo hoy. Y no nada más fue eso, yo no entré en detalles antes. Georgia, que era otro de los 15, se anexó unas zonas, las zonas costeras con el Mar Negro en 2008. Nadie dijo nada, o casi nada. Se apoderó de Crimea, la península de Crimea en 2014, y nadie dijo nada o casi nada. Y luego se fue más lejos, hasta Siria en 2015. Y por más amenazas, a la hora de la hora, pues hace lo que quiere. Entonces dice, si yo hago lo que quiero, dijo Vladimir, pues ahorita lo que quiero es reconstruir mi imperio. ¿Y por dónde empezó? Empezó Georgia, Crimea, ahorita Ucrania, y esperamos que no le siga. Pero el mundo entero sabe muy bien que no sabemos qué quiere decir eso. Que la tercera parte de la conferencia tuvo que ver con la disolución del imperio como factor de esta guerra. Siguiente parte de la conferencia. ¿Qué reveló la Torá sobre la guerra Rusia-Ucrania? Tenemos citas milenarias desde el profeta, 2600 años. En la Biblia judía, en el libro de Irmiyá, dice un pasuk, sin entrar ya en detalles, Mitzafon tipatach ha'ra'al kol yoshevei haaretz. Los habitantes de Israel serán invadidos o asediados provenientes del norte. Del norte van a provenir los conquistadores o los hostilizadores de Israel. Del norte, sí, del norte. Otra cita más, y si uno ve Israel, aquí está Israel, hay que verlo casi con lupa de tan chiquito que está. Aquí está Israel, y ustedes saben ya muy bien, aquí está el Mediterráneo, aquí está el mar Egeo, aquí está el estrecho de Dardanelos, aquí está el mar de Mármara, aquí está el estrecho de Bósforo, Istambul, y aquí está el mar Negro, aquí está la península de Crimea, aquí está Georgia, aquí está Rusia, ya se sabe en el mapa. ¿Qué dice la Torah? Mitzafon tipatach ha'ra lo alenu. Esa tercera guerra mundial, que esperamos que no ocurra, descrita con amplitud en la conferencia de la guerra de Gog y Magog hace unas cuantas semanas, dice el pasuk, Mitzafon tipatach ha'ra, provendrán del norte los que van a venir a atacar a Israel. Y no nada más del norte. Vean la otra cita, del norte. Entonces, ¿quién está del norte? El Israel. ¿Quién está del norte? Turquía. Vean, aquí en línea recta, el Mar Negro. Aquí está la península de Crimea, aquí está Ucrania, aquí está Rusia, aquí está Georgia. Ya no sabemos el mapa. Ya sirvió de algo esta clase, ya no sabemos el mapa. ¿Qué es el norte? Pues el norte es para acá. Hasta ahí vamos con Irmiyá. Pero si ves Yehezkel 38, versículo 15, que es la cita principal que explicamos en la guerra sobre profecías de Gog y Magog, vean lo que dice. Ubatami me comeja, mi yarquetetzafón. No nada más van a venir del norte a atacar Israel, que nunca ocurra, sino mi yarquetetzafón.
de las partes más remotas del norte. Va a venir Gog acompañado de muchos pueblos a atacar Israel. Como explicamos en la ocasión, son profecías condicionadas. Si nos portamos bien, no necesitamos esa guerra. Ahorita sabemos, y regresamos al mapa, que ustedes ya se aprendieron, no nomás que esa tercera guerra mundial que no ocurra. En la primera y segunda dijimos que dice Yehezkel 38 y 39 que no van a atacar a Israel, en Israel. Pero la tercera sí dice que van a llegar hasta Israel. Y al llegar a Israel, ¿de dónde? Del norte, y no nada más del norte, del extremo norte. Entonces, si tú ves el mapa y tú quieres saber qué es el extremo norte, pues vamos a ver, aquí está otra vez Israel. ¿Qué está al norte? Turquía. Al norte, ¿qué está? El Mar Negro. Y al norte, lo más norte, ¿qué está? Rusia. Mitzafón, no nomás del norte, Millarquete, Tzafón, Tipatajarra, lo aleno. Esperamos que esto no ocurra. Son nada más conatos de guerra, que no sea la realidad. Y entonces ya vemos otra faceta, que la ubicación geográfica de Rusia con respecto a Israel, como hemos ido describiendo, es ideal, lo aleno, ideal para encajar con las profecías que explicamos de Yehezkel 38 y 39 en la conferencia reciente. Un aspecto más de esta misma conferencia, que reveló la Torá sobre la guerra Rusia-Ucrania. Lo que sigue es en otro contexto, ya no en citas textuales, sino en el método que hemos explicado en muchas conferencias, especialmente hace un par de años dimos 2 conferencias consecutivas sobre el análisis de la Torá por salteo fijo mínimo a través de computadora. Están disponibles en topnetmedia.com. Hoy nada más vamos a ir directo a lo que nos ocupa. Si tú dices, búscame en la Torá, en toda la Torá, en todos los 5 libros de la Torá, la palabra Ucrania, como se dice, Ucrania se dice en español. En Israel, ¿cómo se escribe Ucrania? Así como ven aquí, Aleph, Vav, Kuf, Resh, Aleph, Yud, Nun, He. Pueden buscarlo en cualquier enciclopedia, en cualquier agencia noticiosa. Le dices a la computadora, este es un hallazgo de mi amigo Elías Obadía, le dices a la computadora, le dices, busca por favor la palabra Ucrania con salteo fijo mínimo en toda la Torá. Y si te llega a salir, porque no haya fuerza que te salga, si te llega a salir, enséñame dónde te salió. Dice la computadora, aquí me salió. Ucrania, salteo fijo mínimo en los 5 libros de la Torá. ¿Junto a qué pasuk salió? Textualmente, junto a Éxodo 15:15, donde dice, Asni Balu Alufe Edom. Entonces se estremecieron, se asustaron los príncipes, los gobernantes de Edom. Es otra conferencia para demostrar que Edom son Roma, o sea, quiere decir Italia, Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Canadá, etc. Lo explicamos y lo demostramos en otra conferencia. Entonces llega, eso se llaman los Adlufe Edom, los países cristianos principalmente que tienen su origen desde el gran imperio romano. Llega la Torá y dice, Asni Balu Alufe Edom, en Éxodo 15:15, dice, se van a espantar los gobernantes de los pueblos de Edom, que acabamos de decir fácilmente identificable con la OTAN, los países que recién dije y sus aliados. ¿Y qué tiene que ver? ¿De qué está hablando Éxodo 15:15? Ustedes se lo saben de memoria. Cuando a Israel, Hashem nos sacó de Egipto, las 10 plagas y finalmente el milagro magno, sorprendente de la partición de Yam Suf, donde se hundieron los egipcios y Hashem nos salvó a nosotros. Entonces a Israel dijimos una shira, Ayashir bene Israel, esta shira azot, Moshe bene Israel, el pueblo de Israel, dirigidos por Moshe, cantamos una canción de alabanza a Hashem por toda la salvación que nos hizo. Ve lo que dice el Ora Haim, o más explícito lo que dice el Zohar. Dice, si tú analizas esa shirah, y se dice diario en el Shachrit, en el rezo matutino, se fijan mañana, parece que es un canto de alabanza por los milagros que Hashem ya nos hizo en la salida de Egipto y la aparición del Yam Suf. Sin embargo, muchos pesukim están en futuro, no en pasado. Y entonces dice el Zohar textualmente, este canto de alabanza no es nada más por lo ocurrido en Egipto, sino canto de alabanza por lo que va a ocurrir en los días del Mashiach. Cuando vean las naciones del mundo en la guerra de Gog y Magog atacar a Israel, se va a repetir la historia. Entonces dice,
y lo dice más explícito también el Or HaHaim, que este pasuk, aunque habla, entonces se estremecieron, se asustaron los gobernantes de Edom, que se refiere a la OTAN, como acabamos de mencionar, descendientes de Esaú, descendientes de los romanos que conquistaron y destruyeron el segundo Bet HaMikdash. Dicen, no nada más en tiempos de la salida de Egipto se asustaron, sino también así será en la época premesiánica, cuando se estén gestando las situaciones para la guerra de Gog y Magog, se van a estremecer, como dice la palabra, se van a estremecer y amedrentar. Pues ya dijimos todo, ustedes saben muy bien qué es esto. Antes que llegue el Mashiach, se espantarán los gobernantes de Edom. ¡Qué tristeza! Y vamos a repetir lo que dijimos hace unos minutos. Lo que dijimos hace unos minutos es que la reacción tibia del mundo entero, cuando fue la conquista de Georgia en 2008, y cuando fue Rusia conquistó a Georgia en el Mar Negro, y luego Rusia conquistó la península de Crimea en 2014, la respuesta, y luego en 2015 que se fue contra Siria, y usando tácticas devastadoras por completo, y el mundo callado, asustados. ¿Y hoy qué? ¿Hoy qué? ¿Por qué dejaron solo a Ucrania? Porque están asustados todos los gobernantes de Edom, llámese la OTAN, sin que lo demostramos hoy, nada más lo mencionamos. Están asustados, le tienen miedo a Vladimir. Y esto dice que se va a repetir en la época premesiánica, lo estamos viendo con nuestros ojos. Y vean esta noticia tremenda. Boris Johnson, que la verdad me cae bien, es una buena persona, el primer ministro de Inglaterra, es muy pro-semita también. Tuvo un tiempo de joven en un kibutz de voluntario y ha hecho muchos actos pro-semitas, entonces sí me cae bien. Y sin embargo, ahorita él es uno de los líderes del mundo, ni se diga, Estados Unidos, Inglaterra, son los líderes principales. Y entonces hicieron una junta ahorita en Polonia hace un par de días para ver cómo ayudar a Ucrania. Y había una rueda de prensa, hizo una foto real, se paró esa reportera que resultó ser de origen ucraniano. Y vean, le empezó a gritar en público a Boris Johnson y le dijo, tienen miedo, ustedes tienen miedo, le empezaron a gritar en su cara. Si no tienen miedo, ¿por qué no paran a Vladimir Putin? ¿Por qué no lo paran? Le tienen miedo. Y ustedes son los culpables de toda la agresión de Rusia contra mi pueblo. Están destruyendo, le tienen miedo. Y por su culpa, ¿ustedes qué dicen? Para que no haya la tercera guerra mundial, por eso les tienen miedo a los rusos. Dice, pero no sean ingenuos, la tercera guerra mundial ya empezó. En todo caso, sin especulaciones, le tienen miedo. Pues es lo que dijo la Torá. Cuando Ucrania esté en el centro de la historia, que es ahorita indudablemente, en el centro del mundo, le van a tener miedo los descendientes de Esaú, que son los edomitas. También eso se está cumpliendo. ¿Cuántos escenarios, como dije, independientes, vemos que se están cumpliendo a nuestros ojos? Otro hallazgo más por salteo fijo mínimo, este es del profesor Ilya Rivs, el cual también es un judío muy bueno y también es de origen ruso, de la Rusia bolchevique de antes de la URSS. Ahorita ya vive en Israel, un tzadik, un matemático de fama internacional. Este hallazgo, ¿qué dice también por salteo fijo mínimo? El anterior dijimos Ucrania, salteo fijo mínimo, el primer salteo fijo mínimo. El segundo salteo fijo mínimo, vean lo que dice aquí, otra vez. Ucrania, salteo, la ortografía en hebreo, vean aquí lo que dice, se va el ejército. ¿De quién? De Putin. Balá, Ucrania. El ejército de Putin se devoró a Ucrania. Uy, qué tristeza. Balá es en tiempo pasado. No nada más dice, se lo quiere devorar, ya se lo devoró. Qué tristeza, qué tristeza. Todo esto para nosotros nos da tristeza, como dijimos. Superamos los sentimientos encontrados que planteamos al principio de la conferencia y entendemos que todo esto que está pasando en el mundo es parte de lo que reveló la Torá sobre la guerra de Rusia a Ucrania, que está ante nuestros ojos y que muchos de estos escenarios tienen que ver con la época
premesiánica. Bueno, esto lo vamos a dejar para yo creo que voy a tener que dar la segunda parte con la ayuda de Hashem y aquí lo dejamos pendiente. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto se habla ahorita ya de una guerra nuclear y qué papel tiene esto en los antecedentes de Ucrania, que era la tercera potencia mundial en armas nucleares? ¿Y cómo llegó a ser ahorita lo que es y lo que tiene que ver con la literatura judía milenaria y en el futuro? ¿Cómo tiene que ver esto también con la llegada del Mashiach, el miedo a la guerra nuclear que explicamos en la conferencia 923 y que lo vamos a explicar en la semana que entra en segunda parte de esta conferencia, siguiendo hablando? Entonces vamos a concluir porque hay que concluir siempre. Hoy es Rosh Chodesh Adar. Ahorita acaba de empezar el mes de Adar, el mes de Purim, el mes donde Hashem transformó la historia, que Am Israel estábamos sentenciados por Ahashverosh y por Amán para ser destruidos. Y en ese momento que estábamos ya sentenciados, Hashem transformó la historia. Y uno de los factores principales, ¿cómo se transformó la historia en el mes de Adar? Am Israel hicimos teshuvah, arrepentimiento, tefilá, rezo, invocarle a Hashem, ayudar a nuestros semejantes. Y es lo que ahorita salen cartas de todos los grandes sabios de Israel, de Estados Unidos, de todos lados, donde nos están diciendo, queridos hermanos del pueblo de Israel, es el momento que nuestros cientos de miles de hermanos que están en Ucrania están sufriendo, están con riesgo de vida, tal cual, riesgo de vida, riesgo de inanición, riesgo de todos los riesgos. Por favor, todo a mi ser, tenemos que juntarnos y tenemos que unirnos y hacer tefilá y rezar, no nomás decir, yo estoy muy lejos, a mí qué me importa, no, todos a mi ser estamos unidos, tenemos que ayudarnos, rezar, sobre todo ahorita, por nuestros hermanos, pedirle a Hashem. Otra carta parecida de los grandes sabios de Estados Unidos, hacer tefilá, pedirle a Hashem que se apiade del pueblo de Israel. Y le preguntaron a Rab Chaim Kanievski, ¿qué debemos hacer ahorita para ayudar a nuestros hermanos en Ucrania? Dijo, rezar y estudiar con más diligencia, rezar, pedirle a Hashem, Hashem, por favor, salva a nuestros hermanos Yudim, salva a toda la humanidad, por favor, salva a todas las víctimas inocentes, Hashem, por favor, y agregar méritos, el mérito de estudiar Torah con diligencia, con ímpetu, con concentración, sin interrumpir, estudiar Torah, y además lo que dice la Gemara, y toda la famosa Gemara del Masejet Sanedrín, ¿qué puede hacer la persona para salvarse de los sufrimientos que preceden a la llegada del Mashiach? Dice, Yasok va Torah, que se ocupe uno de estudiar la Torah y cumplir la Torah y de hacer favores. ¿Y qué más dijo? Tomar en cuenta lo que dice el Midrash Rabbah, la cita que Raíta Malhuyot Mitgarot Elu Baelu. Si ves que hay gobiernos, países que se están provocando, desafiando los unos a los otros, peleándose los unos con los otros, Tzafel Raglosh el Mashiach, pon tu esperanza que tal vez está ya más cerca, está muy cerca la llegada del Mashiach. Países provocándose uno al otro. Basta amenazas de guerra. Y ahorita no nomás son amenazas de guerra, sino es la guerra. Ya no nomás es guerra fría, como dijimos al principio, ya es guerra caliente. Y es lo que está escrito, Vaya Bajarita Yamim, y será al final de los tiempos. En ese momento, Mitzion Torah, Dvar Hashem Yerushalayim, Israel otra vez va a recuperar, Jerusalén va a recuperar la centralidad dentro del pueblo de Israel, Israel, el país, la ciudad de Jerusalén, de ahí va a salir la Torah y las enseñanzas, y en ese momento, cuando llegue el Mashiach, va a haber paz y armonía, al grado que todas las armas se van a transformar en instrumentos de labranza, y a nadie lo hizo Goy, el Goy Jereb, el Meduot Milhamá. Ya un pueblo no va a levantar su mano contra otro pueblo, ya nadie va a estudiar ni cómo hacer guerras, ni academias, ni nada de guerras, ya va a llegar el Mashiach, va a haber paz, armonía, es lo que estamos esperando durante miles de años, y es lo que dice en Teilín también, que cuando llegue el amanecer, poco antes de la llegada del Mashiach, Hashem ya va a mandar paz. Y dice el Pasuk, Hashem Tzebaot Imanu, Hashem, el jefe de los ejércitos, está con nosotros, Misgav Lano, Hashem es como una fortaleza que nos rodea y que nos protege. Pidámosle a Hashem, el dueño del mundo, el que maneja la historia, por favor Hashem, apiádate de todo mi ser, y volteemos y a ver, debemos darnos cuenta que todo esto, las acciones tan inesperadas, tan incomprensibles de Vladimir, son para llevar al mundo a una encrucijada histórica, política, que es
lo que está pavimentando la llegada del Mashiach. Y si tenemos mérito, Hashem ya va a hacer que cesen las guerras, va a romper todos los instrumentos de guerra, y ya no va a haber más guerras, y vamos a poder al final de los días ver cómo llega el Mashiach, lo que llegue Berajamim Rabim, que llegue con misericordia, porque dice, Bejukotai Teleju, si vamos y cumplimos las leyes de la Torah, y cumplimos los mandamientos de la Torah, Benatati Shalom Bares, lo que queremos es que haya paz en la tierra de Israel y en todo el mundo, al grado que no nomás que no haya guerra, sino que no se use ni siquiera el territorio de Israel como tránsito para que los ejércitos atraviesen por ahí, como ahorita Bielorrusia. Dice, no, yo no hago nada, yo nada más le di permiso a Vladimir que use mi territorio, yo nada más es el lugar de paso, pero ya el mundo se le está echando encima también a Bielorrusia. ¿Qué quiere decir? Aunque él diga que sus soldados no están guerreando, si su país fue país, territorio de paso, él está también de paso metido en este problema. Entonces, si estudiamos Torah y cuidamos las mitzvot, no nada más que va a haber paz en Israel, sino si ni siquiera el territorio de Israel será usado como pasillo de tránsito de ejércitos, llegará el momento en que no nos persigan, en que nos dejen ya de hostilizar, el momento en que a través de cuidar las mitzvot acercamos la llegada del Mashiach en forma de misericordia. Ta'amur, Kitov Hashem, saboreemos y veamos, no nada más que es nuestra obligación cuidar la Torah y las mitzvot, los mandamientos de la Torah, sino ver qué bonitos y agradables son los caminos y cómo nos lleva todo el cumplimiento de la Torah a la felicidad. Feliz el ser humano que tiene su confianza puesta en Hashem, que sabe que finalmente, aunque tienen libre albedrío todos, pero tenemos que saber que el que maneja finalmente la historia y que el único que nos puede salvar es Hashem, tal como está escrito que en la época premesiánica nos vamos a dar cuenta que no podemos confiar en nadie, sino tan solo en Hashem, y que seamos nosotros de aquellos que veamos cómo se construye Jerusalén por tercera vez, el Bet HaMikdash, una reconstrucción eterna con la llegada del Mashiach, que sea Berrahamim Rabim, con gran misericordia pronto en nuestros días. Yahoseh Shalom mi mamá, Hu Berahamav, Yahoseh Shalom Alenu, Baal Amo Israel, Imru Amén. Si hay alguna pregunta, señora Miriam. Con esta conferencia. Esperamos que puedas hacerlo. Muy importante, que Dios los bendiga. Que tengamos el mérito de ver que todo se cumpla, pero con alegría, sin guerras, sin problemas. Señor Víctor, si quiere tomar la palabra. Muy buenas noches, Rap. Era para preguntarle sobre la versión del software con el que usted hizo el cálculo de las letras DL. Entonces, en realidad se han comercializado en los últimos años algunos, llamémoslos softwares sencillos, pero para estudios no nada más de encontrar palabras, sino saber el valor estadístico, el diseño matemático, los patrones matemáticos y geométricos de los hallazgos y demostrar que no es una sopa de letras, sino algo importante. Se necesita un software más profesional como el que hizo mi amigo Elías Obadía. Él lo programó, pero se usa para las investigaciones del profesor Ilya Rives, de Elías Obadía, y ellos me hacen favor de compartir sus resultados. Creo que no está disponible a la venta, sino es para investigación. ¿Alguien más pide la palabra? A Miriam Friedman. Quería preguntar, Gog y Magog, ¿qué es exactamente? ¿A qué se refiere? Claro, entonces muy en breve, porque es la conferencia, creo que 923, que dimos muy recientemente. Gog es el nombre del gobernante, del rey, que va a dirigir una coalición militar y que va a proceder originalmente de Magog, el nombre de un país, al cual se le van a sumar como 10 países que la Torá en Yehezkel 38 menciona por nombre, y el resto de otros países que van a hacer una coalición muy amplia, pero que ya no dice el nombre de sus países. Resumen, Gog, el nombre del gobernante líder de esa coalición militar, y Magog es el nombre del país de donde procede. En esa conferencia que recién citamos, explicamos que para la época en la que estamos viviendo, ya se sabía que no va a haber facilidad de identificar quién es Gog y quién es Magog. Pero ya dijo
la Torá en Yehezkel 38 y claramente explicado por el Malvin, que cuando veamos que un país, un gobernante y una coalición militar empiezan a cumplir todas las acciones que la Torá describió atribuibles a Gog y Magog, en ese momento vamos a decir, ah, tú eras Gog y Magog sobre el cual se escribieron todas las profecías. Quiere decir, aunque hoy no sepamos a priori quién es Gog y Magog, al ver que empieza a cumplir todas las tareas descritas en la Torá, vamos a decir, saber, ah, ese era Gog y Magog. Entonces ahorita me esforcé en la conferencia previa y en esta de no especular sobre quién es Gog y Magog, nada más dije algunos datos o escenarios posibles que todos se transformen para bien. Meir Zuli. Hola, jaja, muy buena la clase. Una pregunta, ¿dónde ¿Cómo? puedo conseguir las demás de Rashot que dio? Ok, entonces www.tovnetmedia.com. Ahí entras, te inscribes, toma unos 5 minutos llenar un formulario, la inscripción es gratuita y después puedes encontrar cientos de grabaciones en audio y decenas en video. Todas las del último año, por decir aproximadamente, ya están también en video. Muchas gracias. Con mucho gusto. Señora Sonia Seselovsky. Buenas noches, Jajam. Perdona, pero realmente no entendí por qué ahora podría ser la venida del Mesías si han habido tantas guerras. Y además Rusia ya ha pasado varias veces por el Mar Negro y por los estrechos, eso ya ha llegado al Mediterráneo. Claro, entonces, muy en breve, yo no sé si usted escuchó desde el principio, pero lo voy a resumir muy en breve. Sí, del principio. No basta con atravesar esos estrechos, sino atravesarlos y conquistar Istambul y el control del Bósforo y conquistar el estrecho de Dardanelos. Eso no ha ocurrido, que yo sepa. Punto 1. Punto 2, dijimos en la introducción a la conferencia que hay una serie de escenarios que confluyen, que son descripciones de la época premesiánica, no nada más esto que hoy hablamos, sino lo que analizamos en forma sistemática en la conferencia número 922, que está disponible en tovnetmedia.com. Y como dice la Torah, Bejol Yom Hajakelo, lo esperamos que llegue en cualquier momento. Pitom Yavo Elejaló, en forma repentina llegará el Mashiach, Adon Asher Atem Mevakshim, es el líder que estamos esperando y que pretendemos que sea Betejezena Enenu Beshuvejal Etzion Berachamim. Queremos que poder contemplar cuando regresa la reconstrucción de Jerusalén, pero con misericordia, no con guerras. Hay dos escenarios, hay sin guerras y con guerras. Esperamos que sea sin guerras. En cualquier momento, Hashem puede ponerle a que Vladimir sueñe con no sé quién, con su mamá, por ejemplo. Su mamá era una mujer muy devota, muy religiosa en su religión, muy devota, y que le venga en sueños y le diga, ya, mi querido Vladi, por favor, ya deja de poner el mundo de cabeza, aquí en el cielo Dios está muy enojado contigo. Él tiene a veces un poco también de actitudes un poco extrañas. Hashem puede hacer que mañana en la mañana firme la paz y hasta él financie la reconstrucción de Ucrania. Besat Hashem. Hillel Cohen. Buenas noches, Raf. Muy buena noches. su presentación. Mi padre, que en paz descanse, siempre me decía que su papá, mi abuelo, le decía cuando Gog y Magog se unan, se va a acabar el mundo tal como lo conocemos y después iba a venir el Mesías. Y eso es lo que prácticamente, tantas veces que mi papá me mencionaba esto, lo estoy viendo con mis ojos. Se acabará el mundo tal como, o sea, eso quiere decir una guerra muy atroz que destruye el mundo, o eso va a pasar antes del Mesías. ¿Qué dicen? ¿Qué dice la Torá específicamente en eso? Estimado Hillel, te digo lo que les dije a otras personas. Oigan la grabación 923, donde es la guerra nuclear, la guerra de Gog y Magog. Ahí hicimos un abordaje de 1:30 sobre este tema. Ahorita nada más te digo que la Torá describe diferentes escenarios, uno bélico, atroz, con guerra nuclear, etc. Y otro, Besat Hashem, Pitom, repentinamente. Si a Israel tenemos muchos méritos, Hashem va a mandar al Mashiach sin guerras, sin problemas,
Oye ahí esa descripción, Besat Hashem, en esa grabación, si hoy me tomó 1 hora y media más o menos describir lo que queríamos decir, cosas específicas sobre la guerra de Ucrania, pero sobre la guerra de Gog y Magog hay otra grabación. Pueden mandar sus preguntas aún en forma anónima si quieren, pero por email. Entonces, Beliner, anunciamos ya desde este momento en forma oficial que el próximo miércoles a la misma hora y en la misma sesión de Zoom daremos la segunda parte de esta conferencia y esperamos que ya esa conferencia la empecemos diciendo la guerra que ya acabó y que Baruch Hashem, con las noticias buenas y no como hoy que tuvimos que decir la guerra que está cumpliendo 1 semana, ¿verdad? Hashem Torah, que esta guerra sea la última guerra y sea una guerra que acá tenga un final feliz, que se suspenda lo antes posible, con el menos posible sufrimiento humano y que Hashem mande el Mashiach para Goel Tzedek, redimir al pueblo de Israel y a la humanidad en general, que sea pronto en nuestros días. Muchas gracias, buenas noches. Agradecemos su atención a esta cinta. La organización internacional TOV, fundada y dirigida por el Rab Yosef Yagen Shlita, tiene su sede principal en la ciudad de Monsey, Nueva York. El Dr. Isaac Betech, quien radica en la Ciudad de México, ha impartido varias decenas de seminarios y conferencias junto con el Rab Yagen en varias ciudades del mundo, en 4 continentes y en 3 idiomas. El objetivo principal de TOV es la difusión de los valores judíos, tal y como sus siglas lo refieren, TOV, tiempo para obtener valores, así como el estudio de la Torá en niveles superiores en Yeshivot y Kolelim, localizados en sus diferentes sedes. Para mayores informes sobre TOV o para contactar al Dr. Isaac Betech, favor de comunicarse en México a los teléfonos 525 55 589 8766 o a nuestra dirección electrónica isacb@tovnet.com, misma que deletreamos isacb@tovnet.com. Nuestro website en español es www.tovnet.com. Nos despedimos con un cordial shalom.